Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a la penúltima clase, ¿cierto?, de esta semana, que corresponde al lenguaje el día jueves, ¿ya? Vamos a tener esta clase de lenguaje, vamos a iniciar esta clase con una pequeña oración, como es costumbre, la cual va a estar a cargo del alumno Lucas Acuña. Así que, Lucas, enciende tu micrófono. Y los demás, todos en silencio, juntamos las manitos, cerramos los ojos y oramos. A la cuenta de 3, Lucas. 1, 2 y 3. Gracias, Señor, porque ha cuidado a mi profesor, Señor, porque ha cuidado a la directora, Señor. Gracias porque ha cuidado a los papás de mis compañeros, Señor. Gracias porque ha cuidado a mi papá, también ha cuidado a mi mamá. Cuide a mis tíos, Señor, a los tíos de mi compañero, Señor. Cuide al hijo de mi profesor, Señor. Cuide a la apoderada del profesor, Señor. Gracias porque usted nos ha cuidado, Señor. Cuide el hijito del profesor o hijita. Gracias porque ha protegido a todo mi colegio, Señor. Y cuide nuestros alimentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por tu oración, Lucas. Muchas gracias. Muy bien. Dígame. Perdón, Agustín. Perdón, ¿cómo no te escuché? Llegué tarde. Sí, pero estábamos recién haciendo la oración, así que no te preocupes, no te has perdido nada de materia. Ya, profe, ¿a qué hora comienza después la prueba? A las 7:30. Esa hora te la voy a tomar a ti, ¿ya? Ya, chiquillos, hicimos la oración y como es costumbre, nosotros también tenemos una fortaleza del carácter, que esta semana es soy constructivo. Y la frase que nos va a caracterizar hoy es: cuando detecto un problema, hola Manuel, propongo alternativas y contribuyo a la solución, utilizando los canales adecuados en vez de hablar por detrás, ¿cierto? Una persona constructiva es aquella que busca una solución de frente, una solución en donde se arreglen las cosas y no se fomenten más problemas. Eso hacen las personas constructivas. Antonia, dígame. ¿Qué me están diciendo que tengo que almorzar? Apague la camarita nomás, ¿ya? Lo importante es que vaya siguiendo la clase de hoy día. Esa fue la fortaleza del carácter de hoy. Las normas de la clase. 1. Asistir puntualmente, se les va a esperar 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con su nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Prohibido está realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Al presentarte a las clases debes estar aseado con una ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales sobre la mesa. 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta va a ser eliminado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Esas son nuestras 10 normas de la clase. Dígame. No dijo la 8. La 8 es que la junté con la otra, ¿ya? Así que no importa. Antes de iniciar, vamos a realizar un pequeño hacer ahora. Sofía, dígame. Después voy a tener la cámara prendida y voy a estar comiendo yogur porque salía a buscar cuestiones. Ya, ok. Antes de iniciar, vamos a realizar un pequeño hacer ahora, el cual va a consistir en abrir su CT en la unidad número 6, ¿cierto? La unidad número 4, me confundí con matemáticas, la unidad número 4, que es la que estamos trabajando, y luego van a leer el texto, datos curiosos sobre los aztecas, que aparece en la página número 53, ¿ya? Abrir el CT en la unidad número 6 y leer el texto, datos curiosos sobre los aztecas. Julián, dime. 4. La unidad 4, perdón, hoy que ando inventando en otro lado. Unidad número 4 del libro de lenguaje y leer el texto Datos curiosos sobre los aztecas de la página 53, ¿ya? Una vez, dígame. Yo ese lo leí. Ahora tienes que leerlo de nuevo, ¿ya? Sí. Una vez que terminan de leer ese texto, van a responder la pregunta que aparece a continuación, ¿ya? Julián, ¿tienes alguna pregunta? Sí, estoy donde me quedan, traje libros. Ah, ya, pero por último lee el libro de
del computador, ¿ya? Léelo ahí para que pueda estar, para que vayas practicando después y después lo completas en tu casita. Lucas, dime. Es que ¿cuándo es la prueba del libro? Mañana. Ah, que te había pasado a decir que era hoy día. Ah, no, es que para los que no me dieron la prueba de ayer, para ellos les voy a hacer la prueba hoy día. Hay 3 alumnos que no me la dieron ayer y se las tomo hoy día. Profe, también la hoja de respuesta. Sí, yo se las voy a mandar después la hoja de respuesta, no se preocupen. Profesor, Dígame. perdóname, pero por eso se me olvidó, de verdad, se me olvidó que tenía prueba ayer. Mañana, más rato te la hago a las 7:30. Y ahora sí, sí tengo que estar Ya, ahí. ok. Ya, entonces, repito Gracias. de nuevo. Instrucciones. Abrir el CT en la unidad número 4. Van a leer el texto Datos curiosos sobre los aztecas, que aparece en la página número 53, y luego van a responder la pregunta que aparece a continuación. ¿Ya? Ahí está el texto, todos leyendo, y responden la pregunta, ¿cuál de estas costumbres te parece más interesante? 5 minutitos para hacerlo. Profesor, Desde página ahora, ya. 53. Página 53. Ya es que mire, aquí estoy en la página 53 y me aparecen los fenómenos meteorológicos. ¿Pero de la unidad 4? Sí. Y una... A ver. No, mira, ahí lo tiene la... Aquí está. ¿Ya la pierde? Ya. Aquí Ok. está. Ya. Sí, aquí Ok. está 53. Ya. Vamos. Sí, Todos gracias. trabajando. Profe, ¿puedo ir a buscar mi libro de lenguaje? Vaya a buscarlo. Profe, Dígame. de lo que es desastiados. A ver, espérate. Los aztecas, la importancia de la limpieza, tanto de la ciudad como pasaron los aztecas, se bañaban todo el día, fabricaban jabón y pasta dental con diferentes hierbas. Desasiados es sucios. Una persona aseada es una persona limpia. Alguien desasiado es una persona sucia. Profe, Dígame. ¿qué es resina? Resina es Sí. es un extracto que brota del árbol. Es como un líquido bien pegajoso y viscoso que brota de la ramita del árbol. Mm, ya, gracias. Profe, ¿qué significa undaban? Untaban es cuando se echa algo en el cuerpo, en las manos, en los pies. Tú te untas la crema en la cara, por ejemplo.
Profe, listo. Ya, tienen que responder la pregunta, quedan 2 minutos. Ahorita, profe, debería responder ahí el texto. Ok, Profe, yo hice las dos cosas ya. perfecto, muy bien. Listo, profe. Súper. Profe, la actividad 2, hay que ver un video. Sí, tranquilas, tranquilas. Muy bien, veamos. Dice, les voy a leer el texto, pongan atención. Dice, datos curiosos sobre los aztecas. El pueblo azteca daba gran importancia a la limpieza, tanto de la ciudad como personal. Los aztecas se bañaban todos los días y fabricaban jabón y pasta dental con diferentes hierbas. Los españoles, que eran bastante desasiados, o sea, sucios, quedaron muy impresionados con la limpieza de este pueblo. Las mujeres aztecas se untaban la cara con unos polvos amarillos, se oscurecían las manos y los pies con resina quemada, este pequeño elemento que brota de los árboles, ¿ya? Y se dibujaban complejos diseños en las manos y el cuello cuando iban a un lugar especial. Tenían su pelo con un tinte violeta y se peinaban, generalmente con trenzas. A las niñas aztecas se les daba una rueca pequeña, un canasto y una escoba para prepararlas para su futuro. Además, enterraban en el patio de su casa el cordón umbilical para que no se fueran lejos. A los niños se les daba un equipo de guerrero en miniatura y los instrumentos que su padre usaba en el trabajo. Los soldados aztecas no recibían salario, es decir, que no les pagaban, pero si capturaban a 4 o más enemigos, eran convertidos en nobles. Para los aztecas, el parto de las mujeres era comparado con la valentía de los guerreros que morían en batalla, por lo que, al igual que ellos, si morían dando a luz, se pensaba que tenían el honor de acompañar al sol en su recorrido hasta el ocaso. Antonia, activa tu micrófono. Listo, profe. Entonces, según tú, ¿cuál de estas costumbres te parece más interesante? Que enterraban en el patio de su casa el cordón umbilical para que no se fueran lejos. Ya, enterrar el cordón umbilical. ¿El cordón umbilical de quién? ¿De la mujer o del hombre? De la mujer. Umbilical de la Profesor, mujer. Dígame. yo voy a escribir que se lavaba los dientes con distintas pastas. Bien, para que no se fueran lejos, para que no se fueran lejos. Perfecto. Esa es una cosa que le llamó la atención a la Antonia. Pueden haber otras también. Por ejemplo, al Emanuel, que le llamó la atención que se lavaban los dientes con distintas pastas hechas de hierbas, ¿cierto? Habrán otras más, como por ejemplo, Helen, ¿a ti qué te llamó la atención? Que a mí, ¿Sí? cuando se untaban o hacían diseños en su cuerpo. Ya, bien. Se hacían diseños en su cuerpo cuando salían, ¿cierto? Muy bien. A ti, Fabiana, ¿qué te llamó la atención del texto? Es que a mí me había llamado la atención lo mismo de la Antonia. Lo mismo la Antonia. A ver, al Lucas. Que se untaban un polvo amarillo en en el cuerpo. Se untaban un polvo amarillo en el cuerpo. Muy bien, Julián, ¿a ti qué te llamó la atención? A los niños se les daba un equipo miniatura de guerrero. Perdón, ¿cómo no te escuché? Más fuerte, Julián. Que a los niños se les daba un equipo miniatura de guerrero. Ah, que a los niños se les daba una como un traje de guerrero en miniatura, ¿cierto? Bien, muy bien. Y por último, Dominic, ¿a ti qué te llamó la atención? Lo mismo de la Antonia. Ya, muy bien. A mí lo que me llamó la atención es que le daban la importancia a las mujeres, le daban mucha importancia a las mujeres como si fueran guerreros, porque si morían ellas en el parto, ellas eran
o se pensaban que estaban al lado del dios Sol dando una vuelta recorriendo, ¿cierto? Todo el recorrido hasta el ocaso. Eso me llamó mucho la atención, que le daba mucha importancia al rol de la mujer. Dígame, Anto. Que yo había puesto lo que yo dije y lo de Lucas. Lo del Lucas, mira, súper bien. ¿Le puedo decir lo que puse yo? A ver, Rodney, dime tu respuesta. Cuando salían las mujeres se teñían el pelo morado para salir. Ya, que se tenían el pelo, sí, está relacionada con la respuesta de Lucas, cuando decía que se untaban cosas en la cara y se hacían figuras de complejo diseño cuando tenían que ir a algún lugar. Muy bien, súper bien todas sus respuestas. Objetivo de la clase, dice, opinar sobre el legado más importante de los aztecas utilizando la información de diferentes textos. Clase de hoy, jueves 7 de octubre del año 2021. Todos escribiendo el objetivo en 3 minutos. Desde ahora, ya. Profe, me espera, le voy a sacar punta al lápiz. Ok, vaya nomás. Profe, ¿un día toca puro lenguaje? Y después educación física. Bueno. El Emanuel ya escribió el objetivo, muy bien. Profe, no encuentro mi... Ay, no está, deja el platonado. Listo, profe. Ya, muy bien. Viene el lunes, Profe. Dígame. Es que a mí se me cayó el lápiz. Sigue nomás. El 1, el 18. Es que se me cayó el lápiz, no lo encuentro. No lo encuentro. Pero busque otro, pues. Con otro lapicito nomás, no importa, no te preocupes. Listo, profe. Ya, muy bien. Nos queda tiempo todavía. Ahí llegó el Dylan. Vamos, Dylan, un minuto más para ti. Listo, profesor. Muy bien, Helen. Profe, Dígame. listo y ahora lo voy a subrayar. No te escuché, Lucas. Más clarito. Ya lo hice ahora para ahora lo voy a subrayar. Ya, súper. Listo, profe. Ya, muy bien. ¿Estamos listos, Dylan? No. Ya, vamos. Apenas estés listo, me levantas de tu lugar. Profe, Dígame. le levanté el emoticón de hace rato. Perdona, es que no te vi, perdona. Pero muy bien, Rodney. Profe, una Dígame. pregunta. ¿La página 55 se hace? ¿Todavía no? Ah, ya. Ya, atención, miren aquí. Miren aquí. Observen la siguiente imagen,
quiero que la observen todos. Reflexionen al respecto. Profe, me espera. ¿Cuánto Le te voy a falta? sacar captura. Le voy a Ya. sacar captura. Ya, ok, ahí te la puse. ¿Ya vale? Ya. Observen la siguiente Profe, ya imagen. terminé. Muy bien, Dylan. Reflexionen al respecto y bueno, luego respondamos algunas preguntas, ¿ya? Miren acá. Miren las imágenes que estoy proyectando. Miren la primera imagen, la de arriba. ¿A qué les recuerda la primera imagen? ¿Para qué usaron los aztecas esta primera imagen? Recuerden. La segunda, ¿a qué hace referencia? La tercera y la cuarta imagen, ¿ya? Lucas, activa tu micrófono. Listo, profe. ¿A qué te hace referencia estas imágenes o a qué te recuerdan? Que la primera era para orar a los dioses. ¿Ya? El maíz es un legado que nos dejaron y también el cacao o el Bien, chocolate. excelente. Todas estas imágenes corresponden a algunos de los principales aportes o legados que los aztecas nos dejaron a nosotros, ¿cierto? Como civilización. El primero, ¿cierto? Era para adorar a los dioses, el dios Sol, pero también servía para, como calendario, para así ellos poder identificar las fechas y el clima. También nos dejaron el maíz, que era su alimento principal y que hoy en día lo seguimos consumiendo. También nos dejaron como legado los templos que ellos ocupaban para adorar a sus dioses y que posteriormente nosotros los usamos para adorar a Dios. Y también el cacao con el cual ellos consumían el chocolate y nosotros lo pudimos seguir produciendo y lo seguimos utilizando hoy en día, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre ello? Bueno, todo lo que Lucas me comentó y lo que yo les acabo de comentar. Ahora quiero que observen el siguiente video, ¿ya? El video es muy largo y a medida que vaya avanzando yo lo voy a ir deteniendo y voy a ir haciendo preguntas, ¿ya? Así que le puede tocar a cualquiera de ustedes. Atención. ¿No se escucha? Y estoy compartiendo el audio. Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémonos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un poderoso ejército que sometió a todos sus pueblos vecinos y en apenas 2 siglos se volvieron los amos y señores de Mesoamérica. Pero esta historia comienza mucho antes. Para demostrar su importancia, cada pueblo fue dejando su huella a través de imponentes templos y maravillosas piezas de arte. Primero fueron los olmecas y los zapotecas. De una rama de esta cultura surgió una majestuosa civilización llamada Teotihuacán. Luego, ocurrió algo que aún es un misterio. Todos esos pueblos comenzaron a desaparecer o a emigrar hacia otras regiones. Aparentemente, fue algo terrible. ¿Acaso una maldición de los dioses? Dylan, ¿a qué crees tú que se debió que todos estos pueblos desaparecieran misteriosamente? Por los españoles. Por la llegada de los españoles, de Hernán Cortés. Bien, sigamos viendo este video. ¿Una gran sequía? Pues probablemente nunca lo sabremos. Con la caída de la gran Teotihuacán, llegó una época turbulenta y caótica. Aparecieron en escena varios pueblos guerreros que se dedicaron a pelearse entre ellos, hasta que en el siglo XII llegaron los aztecas desde el norte de México. Este pueblo consiguió dominar a todos los pueblos vecinos, quienes se vieron obligados a pagarle tributos a sus nuevos amos y señores. Tenochtitlan. Los aztecas estaban sedientos de poder
y se dedicaron a colonizar todo el centro de México. Ellos llegaron a organizar una verdadera confederación de pueblos que incluyó 38 estados en su período de mayor esplendor. Esos eran muchos lugares para administrar, y los aztecas necesitaban de una capital desde donde dominar a sus súbditos. Para eso crearon en 1325 Tenochtitlan, una aldea que con el tiempo se convirtió en una ciudad legendaria, centro de un imperio tan poderoso como temido. Le voy a preguntar esta pregunta a Damaris. Damaris, activa tu micrófono. Ya. ¿Cuál era la característica principal de la ciudad de Tenochtitlán? ¿Qué lo hacía especial a esa ciudad? La cultura. No, no tanto la cultura, está relacionado con las chinampas. ¿Dónde estaba ubicada la ciudad de Tenochtitlán? Sobre... Yo soy profe. Sobre el Pero mar. sobre el lago, no un mar, sino que sobre un lago. Y gracias a eso ellos pudieron usar un sistema de cultivo. Atención, sigamos viendo el video. Tenochtitlan estaba construida sobre un islote en el centro de un gran lago. Si pudiéramos viajar en el tiempo a esta gran ciudad, veríamos cómo los canales se conectan con los campos, centros urbanos y el resto de los lagos. Esta es una ciudad llena de tránsito y mucho bullicio. Y es que Tenochtitlan fue tan grande que llegaron a vivir más de 250,000 habitantes. Si miran bien hacia el horizonte, podrán descubrir las montañas que rodean la ciudad y que se elevan al cielo, casi hasta llegar a tocar a los mismísimos dioses. A los aztecas les gustaba tanto este paisaje que levantaron unos 25 templos de forma piramidal que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides, sobre los altares de piedra, se llevaban a cabo las ceremonias de los sacrificios humanos. La dieta azteca. ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde vienen. ¡Los aztecas! Así es. Los pueblos de Mesoamérica comían muchas cosas sanas y sabrosas, otras tan extrañas que ni se imaginan. Las madres de la época se valían del maíz para alimentar a sus niños. Sí, el mismo maíz con el que se hacen ahora las tortillas mexicanas. También fueron las primeras en descubrir el chocolate. Lo bebían batido y aromatizado con miel y vainilla. También conocían los frijoles, la calabaza, el melón, los chiles verdes y rojos y los aguacates. Todos estos alimentos se los debemos a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Los aztecas comían realmente de todo, incluso insectos y perros. Y no nos olvidemos del gusanito de Manuel, como yo. Fabiana, se me pasó. Fabiana, activa tu micrófono. Montañas hacia los cielos. Broma. Oye, no. ¿Cuáles eran los alimentos que consumían los aztecas? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles eran los alimentos que consumían los aztecas? El maíz, ¿Ya? ¿Cuál más? el chocolate, El chocolate o cacao, bien. ¿Cuál más? el ají, El ají, bien. Habían dos tipos de ají rojo y ají verde, bien. El chile. ¿Cuál más? Uno que es rojito igual que parece una fruta, que es una fruta de hecho. Empieza con T. tomate, Tomate. Y el otro verde que nosotros lo usamos en el completo. Uno de color verde que empieza con P. yo sé, Palta. falta, Además de muchas otras frutas como fueron el zapallo, ¿cierto? El gusano, incluso comían ellos perros, bichos, ¿cierto? Así que comían, tenían muchos alimentos. Sigamos viendo el video. Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami.
Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas de limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Antonia, activa tu micrófono. Listo. Antonia, ¿por qué ellos crearon las chinampas? Porque ellos vivían sobre un lago y no tenían lugar para cultivarlas. No tenían lugar para hacer cultivos, entonces tuvieron que ingeniárselas para hacer sus propios cultivos, y para eso a uno de los tlatoanis aztecas se le ocurrió que podían hacer islas flotantes y así aprovechar la humedad que tenían esa región para poder cultivar de manera indefinida. Muy bien. En combate. La vida en combate. Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos estarían los dioses. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor. Mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia. Helen, activa tu micrófono. Listo. Helen, ¿por qué los aztecas usaban esas máscaras? ¿Para qué la usaban? La ocupaban para meterle miedo al otro soldado de las otras regiones. Bien, la usaban para infundir miedo, ¿cierto?, a los otros soldados e incluso a su propia gente, para que la gente no se sublevara o no se fuera en contra de la misma civilización. Muy, muy bien. Ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto, los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento. Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlan, dibujando una piedra. Eso era Tena, de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtli. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral.
Debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, poemas sagrados, poemas históricos y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Sofía, activa tu micrófono. Listo. ¿Por qué los aztecas usaban harto el lenguaje y no la escritura? ¿Cómo? ¿Por qué los aztecas usaban harto más el lenguaje y no tanto la escritura? Porque, ¿cómo se dice? ¿Los aztecas sabían escribir o sabían escribir muy poquito? Ellos sabían escribir muy poquito, por eso que ellos, ¿cómo se dice? Hablaban harto con los otros para que ellos le entendieran. Bien, Mejor. ellos hablaban muy poco, eran analfabetos en ese sentido, por lo tanto, ellos usaban más su comunicación verbal. Ellos hablaban harto y para eso también, para comunicar sus ideas, ellos usaban muchos dibujos y también los poemas. ¿Ya? Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice: queridos amigos, yo no les miento, nosotros los aztecas cantamos con sentimiento. Con sentimiento. Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos, tanto como es el número 10 para nosotros. ¿Habrá sido que en la escuela les enseñaban a contar también con los dedos de los pies? La escuela era muy importante para los aztecas. A partir de los 15 años, eran instruidos en escuelas públicas que el Estado había creado para asegurar la correcta educación de los ciudadanos. Y había dos tipos de escuelas. Una era el Telpuchcali. Allí recibían instrucción en el empleo de armas, artes y oficios, mientras que en la otra, el Calmecac, los jóvenes eran adiestrados para el cumplimiento de los deberes sacerdotales. Los sacrificios. Entonces, en cuanto a la educación azteca, habían dos tipos de educación. Uno que era orientado única y exclusivamente a la educación relacionada con la ideología que ellos pensaban de tener muchos dioses, con su religión, y otra educación que estaba relacionada, mejor dicho, solamente con el crear nuevos guerreros, ¿cierto? Las mujeres no recibían un tipo de educación distinto, ellas se quedaban en la casa y aprendían labores del hogar. Veamos ahora algo sobre los sacrificios. Los aztecas creían que un día el mundo terminaría violentamente y que todos los hombres morirían de una manera dramática. Para posponer este trágico final, deberían hacer constantes sacrificios a los dioses. Según sus propias creencias, la sangre mantenía vivo al sol. Así que para mantener el orden del mundo y tener buenas cosechas, los sacerdotes debían sacrificar a muchos animales e incluso hombres y mujeres. Madeleine, activa tu micrófono. Ya. Madeleine, ¿por qué los aztecas hacían tantos sacrificios? Porque o si no hubiera, todos ellos iban a acabar muertos. ¿Eso era algo real o era algo ficticio? ¿Algo real? ¿Era real? O sea, si no sacrificaban, si ellos no mataban gente, tarde o temprano iban a morir igual, ¿o era algo ficticio, era una leyenda? Ficticio. Algo ficticio, ¿cierto? Era una leyenda. Ellos decían que la sangre mantenía vivo al sol y quedó demostrado que no era así, ¿ya? Porque el sol todavía está vivo, ¿cierto? Y no necesariamente hemos sacrificado gente. Dígame, Antonia. Una pregunta, si las mujeres eran tan importantes para ellos, porque igual sacrificaban mujeres. Porque ellos no diferenciaban entre hombres y mujeres. Para ellos las mujeres eran igual de importantes que los hombres. Entonces, a veces las mujeres tenían el mismo valor que los hombres para hacer un sacrificio. Ellos nos decían, vamos a sacrificar a puros hombres,
porque los hombres son más importantes, no. De repente sacrificaban mujeres, a veces hasta niños, ¿ya? Habían familias, por ejemplo, que si tenían una mala cosecha, decían, le vamos a ofrecer el sacrificio al dios Tlaloc para que nos dé lluvia a nuestro hijo, porque sé que así Dios Tlaloc nos va a beneficiar. Y sacrificaban a su hijo, o sacrificaban a su animal, o a su abuelo, o a su papá, ¿ya? Todos eran igual en cuanto a importancia, ¿ya? Sigamos viendo el video. Luego de esto, ofrecían sus corazones a los dioses, aunque morir en estas ceremonias, por lo general, era un gran honor. El dios absoluto de los aztecas se llamaba Ometecutli. Bajo su mando, había otros dioses que intervenían en los asuntos humanos. Entre ellos, el más popular fue Quetzalcóatl, la Dígame. serpiente emplumada. Dígame. Ellos usaban las máscaras para asustar a los otros guerreros que lo iban a ir a destruir, ¿cierto? Los guerreros aztecas, sí, pero los dioses aztecas usaban esas máscaras porque ellos eran representaciones de la fuerza de la naturaleza. Y acabar con los sacrificios sangrientos. Los aztecas tenían muy presente aquella profecía, y era posible que algún día se cumpliera. Las guerras floridas. Hacia 1450 hubo varias sequías y hambrunas que llegaron a inquietar a los aztecas. Preocupados por ello, el líder azteca Moctezuma I consultó a los sacerdotes. Estos interpretaron que la causa era que los dioses, que también pasaban hambre, habían decidido compartir su mala fortuna con los mortales. Pero los aztecas hallaron una solución rápida al problema: buscar más corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las llamadas Guerras Floridas, un combate ceremonial en el que los mejores guerreros se enfrentaban entre sí hasta que uno de ellos era derrotado. Como premio a su victoria, el vencedor recibiría la muerte. Pero no una muerte cualquiera, sino una gloriosa. El premio a su victoria sería ser sacrificado y que su corazón sirva de alimento para los dioses. Pregunta, aquí. Dylan, activa tu micrófono. Dylan, ¿en qué consistían las guerras floridas? Que si ganaban tenía que ser sacrificado. Ya, habían dos guerreros, ¿cierto?, que peleaban, ¿cierto? Y el que ganaba era sacrificado para entregarle el corazón a los dioses. Y esto se hacía, ¿por qué, Agustín Salazar? ¿Por qué se hacían estas guerras floridas? ¿Por qué se inventaron? Porque cuando había sequía, hacían sacrificio para que le dieran lluvia. Bien, porque hubo un tiempo en que hubo mucha sequía y hambruna, ¿cierto? Y entonces los sacerdotes dijeron, esto es porque los dioses tienen hambre y nos están compartiendo su mala suerte a nosotros y quieren que nosotros también vivamos lo que están viviendo ellos. Por lo tanto, tenemos que hacer una ofrenda de corazones para que ellos tengan cosas que comer y así darnos también de comer a nosotros. Y por eso hicieron estas guerras floridas. Muy bien, sigamos. El fin de los aztecas. Cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó al Valle de Pongan México atención. en 1519, Moctezuma II, el rey azteca, creyó que este señor vestido con originales ropajes y montado en unos extraños animales llamados caballos era en realidad el dios Quetzalcóatl, que regresaba de su forzado exilio para cumplir la profecía. Moctezuma recibió a los españoles creyendo que eran dioses en vez de poderosos enemigos para su reino. Esto hizo que la conquista española fuera mucho más fácil, ya que al principio los aztecas no ofrecieron resistencia. Cortés tuvo también la ayuda de muchos guerreros de pueblos enemigos de los aztecas que había reclutado en su camino hacia la capital. Un año después de su llegada, los aztecas habían sido conquistados. Tras la destrucción de su capital, todas sus tierras y riquezas fueron incorporadas a la corona española.
Y así fue como pereció este imperio de feroces guerreros. Sin embargo, la fuerza de las raíces mesoamericanas se mantienen en vigor. Y todos aquellos habitantes del Valle de México aún sienten resonar dentro suyo el orgullo de los aztecas. Rodney, activa tu micrófono. Listo. Rodney, ¿por qué para los españoles fue tan fácil destruir a los aztecas? Porque los aztecas tenían miedo. ¿Y por qué le tenían miedo a los españoles? ¿Qué creían ellos que eran? Que eran guerreros fuertes. Aparte de ser guerreros, ¿qué creían que eran? Eran más que guerreros. Invencibles. Eran invencibles. Antonia, ¿qué más puedes aportar tú? Porque pensó que era Dios Quetzalcóatl que venía a cumplir su promesa. Bien, él pensó que eran dioses. Lucas, ¿qué quieres aportar tú? Que tenían miedo porque ellos pues, se vestían de los dioses. Exacto. Ellos, los aztecas, pensaron al ver que estos españoles venían en unos animales extraños, que para ellos eran los caballos, ¿cierto? Y que venían con ropas brillantes, pensaron que eran los dioses y que por eso ellos le dieron todo espacio para que ellos pudieran entrar a su ciudad y los pudieran gobernar de manera más sencilla. Además de que Hernán Cortés se alió o formó una alianza con otros pueblos indígenas que odiaban también a los aztecas para poder derrotarlos. Miren esto de acá. Dice, en relación al video, bueno, eso ya lo acabamos de hacer. Actividad número 1. Abran su CT en la unidad número 4 y van a leer el texto que aparece en la página número 57. Y luego van a responder la pregunta que aparece a continuación. ¿Ya? Ese texto de ahí, léanlo. Las chinampas de Xochimilco. Lean ese texto y responden la pregunta número 1. 5 minutos desde ahora, ya. Todos trabajando. ¿No vamos a responder esto? No, eso no, todavía no. Las chinampas de Xochimilco. Todos leyendo. Profesor, Dígame. usted cuando terminaba de ver el video, había en la parte de las cosas de las aztecas, como, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el texto, pero ahí estaba como 4 líneas que teníamos que escribir algo a cambio del video que vimos. Sí, eso lo vamos a hacer después. Tranquilos. Ah, ya. Listo, profe. Ya, responde la pregunta. Ya. Esta, profe. Esa. Léala. Ya terminé, profe. Ya, vamos respondiendo la pregunta de abajito. Ya le respondí. Ah, ok, súper. Esperamos a los demás. Sí, yo también la respondí. Muy bien. Profe, ¿me puede cambiar el nombre, por favor? Ok, Profe, dígame. ¿qué significa cuidados? Espérate. Esperemos un poquitito.
Profesor, Dígame, ahora estamos. la página 57. ¿Qué significa qué, Fabiana, me dijiste? Ya, pero profesor, lo que salía de la otra página, ¿lo tenemos que hacer? Sí, pero después. Espera un poquitito, hagamos esta primero. A ver, ¿dónde aparece esa parte, Fabiana? Donde dice, se puede visitar el paseo cuidados en la otra parte. Ah, paseos guiados. Ah, ya. Paseos Ok. guiados. Es que no sé si está bien mi respuesta. A ver, ¿qué respondiste? Que hay muchas chinampas. Pero, ¿qué se puede observar en Xochimilco? Mira, aquí dice, en su recorrido en una trajinera, el visitante podrá observar... ¿Qué podrá observar? Pero eso le puse yo por chinampas. Por eso, en su recorrido, el trajinera, el visitante podrá observar chinampas cubiertas ¿de qué? ¿Flores? Ya, ahí está la respuesta. ¿Pero se puede ir al baño? Vaya nomás. Profe, ¿cómo se escribe chinampas? Ahí está escrito chinampas, ¿cómo suena? Listo, profesor. Ya, muy bien. Profe, lo que marcó con rojo, ahí podemos escribir lo que queramos, pero de otra forma. Esa es la respuesta. Ahí está. Eso fue lo que dice. ¿Qué se puede observar en Xochimilco? Ahí está. Ya. ¿Cómo? Mire, le voy a leer mi respuesta porque no sé si A ver. está bien. Ya, a ver, léamela. Ya. De flores y hortalizas. Ya. En su recorrido, pues, chinampas cubiertas de flores y hortalizas. Ya, bien. Sí, está bien. Está bien. Ya, chiquillos, miren. En esta clase no hay tickets de salida porque esta era la clase final de la unidad número 4. Ya a partir del día lunes vamos a empezar con la unidad número 5. Va a quedar como tarea la actividad pasada que no hicimos, ¿ya? La actividad de la página anterior queda de tarea junto con, y colóquenle tarea a esta, miren. La actividad de la página número 58. Tienen que leer ese texto, el texto Los Volcanes, y responder las preguntas que aparecen a continuación, en la misma página 58 y 59. Yo tengo una pregunta. Escucha, esa que me dices tú, Antonia, también la tienen que hacer, queda de tarea, ¿ya? La Colóquenle página tarea a esa. Profe, Dime, ahora tengo que salir, pero después me vuelvo a conectar. mándame la foto de tu hoja de respuesta, al tiro, Ya. ¿ya? Profe, Al tiro mándame. Escuchen, a ver, Sofía. Hay que hacer la de la actividad 2 de la página 53 Eso. y la de la página 58 y 59. Exacto, esas quedan de tarea. Profe, pero después me podría mandar el video de la clase para yo ver el video y hacer la otra. Ya, yo te la voy a mandar, ¿ya? El video a mí, por favor. Sí, yo te lo voy a enviar. Sí, se pueden salir y después ingresan a la clase de educación física, ¿ya? Pórtense bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Dame el link de la clase. Sí, lo voy a enviar. Hasta mañana, nos vemos. Profesor, ¿a qué hora Dígame. es la clase de educación física? A las 2:30 empieza. Agustín, Ahí dime. yo voy a almorzar ahora, profe. Ya, dime, Profe, Agustín.
después me envía el video para hacer el ticket. Ya, yo te lo envío. Lo voy a subir al Facebook del curso y al WhatsApp del curso, ¿ya? Profe, Yo no tengo el curso, profe. Yo lo tengo. Pero lo usted tiene tu nomás. mamá, pídeselo a tu mamá. Ella lo tiene, ¿ya? Ya. Ya. ¿no salimos? Sí, se pueden salir. Profe, Dígame. te mandamos la página que estoy haciendo. Esa es la No, no de se la- manda. Es tarea para la casa. La vamos a revisar la próxima clase. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Me Ya. salgo? Sí, sálganse nomás. Chaito. Ya, chao, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.